Son las diapositivas. Con este pasamos a las diapositivas. Gracias, Cristina. Ustedes me dicen cuándo está el sonido, ¿eh? ¿Sí? ¿Me escuchan mejor? ¿Con este? Mejor. Ok. Bueno. Ahora. Hola. Hola. Muy bien. Gracias. Bueno, muy bien. A mí me tocó hablar de entornos saludables. Entorno es una palabra que quiere decir alrededor, ambiente o contexto. Y esta palabra, que parece así tan trivial, tiene que ver con lo que nos rodea. Y nosotros vivimos rodeados de un montón de influencias y de factores que nos penetran y nos atraviesan todos los días. No vivimos con una cáscara alrededor impermeable que nos impide conectarnos con el ambiente, por lo cual el ambiente nos influencia permanentemente. Un excelente ejemplo de la relación entre el ambiente y la evolución fue hecho por un investigador que se llama Lenski y publicado en la revista Science, que mostró cómo se comunican las bacterias con el ambiente. Hay una vieja teoría de la evolución que dice que las bacterias, si que se comportan dentro de un ambiente estable, para los que no están familiarizados, es un gel que se llama placa de Petri, las bacterias se desarrollarán durante un tiempo y en un momento se autolimitará su reproducción. Lenski quiso probar esta teoría y lo hizo durante un año, puso a cultivar unas bacterias que se llaman Escherichia coli. Las dejó 5 años, 10 años, 15, 25 años y se dio cuenta que las bacterias no solamente no se autolimitaban y dejaban de reproducirse, sino que lo hacían mucho más eficientemente, en un tiempo más corto y muy adaptadas al ambiente en el que las habíamos puesto. A partir de esto, podemos pensar que el ambiente y el entorno nos influencia todos los días y es un factor biológico al que estamos inmersos en todas las especies, inclusive en la especie humana. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de nosotros, de los humanos? No es tan sencillo como estar sosteniendo un gel de manera estable. Tenemos una gran cantidad de influencias que son muy complejas y que no solamente interactúan con nosotros, sino que también interactúan entre sí. Para poder entender al ambiente hay que ponerle método, ciencia. Y los investigadores, cuando tenemos semejante desafío, tenemos que buscar la manera de ordenar lo que queremos estudiar. Y yo, como buena investigadora, tengo un método, el del elefante. Al elefante hay que comerlo de a pedacitos chiquitos. Claro, cuando yo fui con la teoría del elefante y se la comenté a mi equipo, me dijeron, hasta el elefante, cortarlo, te acompañamos, pero anda a cortar al ambiente. ¿Será posible trabajar con el ambiente de a pedacitos? Sí, lo único que hay que hacer es aplicar un buen modelo teórico. Hay un modelo teórico que es el modelo del ambiente socioecológico, en el cual podemos arbitrariamente hacer de cuenta que todos los factores que podrían influenciar en nuestro alrededor, podríamos acomodarlos y ordenarlos en cajitas. A esas cajitas las vamos a llamar determinantes. Y cada cajita tiene un nombre. Uno es el determinante físico, económico, político y sociocultural. Para que nos sea más fácil ordenar los determinantes ambientales, podemos ayudarnos con preguntas. A las preguntas de ¿cuál es la disponibilidad? ¿Con qué contamos?
esa respuesta se va a ubicar en el determinante físico. Cuando nos preguntamos cuál es el costo, vamos a ubicar ese determinante ambiental en el económico. Cuando nos preguntamos cuáles son las reglas, y la respuesta puede agruparse dentro de la caja del determinante político. Y cuando nos preguntamos cuáles son las creencias y las actitudes, la respuesta de la variable ambiental que tiene que ver con las creencias y las actitudes, podemos ubicarla en el determinante sociocultural. Una vez que pudimos ordenar al ambiente, entenderlo e identificarlo, somos más capaces de aplicar ciencia y podemos aplicar ciencia sobre ese ambiente. Con esa mirada y bajo esa teoría, creamos en nuestro grupo varios programas que se ocupan de analizar, identificar, ordenar, intervenir sobre el ambiente y evidenciar científicamente sus modificaciones. Este grupo es el que viene trabajando en los últimos años, pero en general llevamos más de 10 años tratando de entender cómo ordenar a los ambientes. Desde esa mirada y con ese modelo teórico creamos el primer programa que se llamó SALTEN. SALTEN quiere decir sanos, activos y libres de enfermedad crónica no transmisible. A partir de SALTEN nos abrieron las puertas las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires. 8 escuelas públicas y más de 1000 alumnos participaron del programa y lo primero que hicimos como equipo fue tratar de hacer un buen análisis del ambiente. ¿Y con qué nos encontramos? Nos encontramos con un ambiente físico gris, aburrido, que invitaba muy poco a querer jugar, divertirse y ocupar ese tiempo libre que era el recreo. Nos encontramos con una disponibilidad de alimentos en general ricos en grasas, azúcares y sodio, que además eran vendidos en los kioscos escolares y que con muy buenas intenciones las ventas de esos alimentos iban a parar a la cooperadora del colegio para que ediliciamente el colegio estuviera mejor, con lo cual parecía desde las reglas ambientales un error intervenir sobre ese kiosco escolar. Al mismo tiempo, la oferta de alimentos que se daba en los recreos en general eran infusiones con alto contenido de azúcar y alimentos con una gran cantidad de grasas saturadas. También tuvimos que analizar las creencias sociales que existían en ese ambiente. Por ejemplo, que hay alimentos que tienen onda y alimentos que no tienen onda. Alimentos que se pueden consumir en determinados momentos y otros que no se pueden consumir. Analizamos algunas reglas, como por ejemplo que el patio es un espacio en el que no se puede correr. Intervenimos tratando de entender otras, como que en el aula hay que estar callado, sentado y sin movimiento. También nos preguntamos cómo funcionaban las maestras. Identificamos que la mayor parte de las escuelas tenían maestras que pensaban que el riesgo de golpearse y de jugar hacía del patio un espacio desordenado, activo e inclusive peligroso. Una vez que pudimos analizar el contexto y el ambiente en el que nos movimos, empezamos a intervenir y tuvimos en cuenta varias modificaciones basadas en nuestro marco teórico. Intervenimos el espacio físico y lo hicimos incluyendo monitores o líderes de juego en los recreos, mejorando con pintura y a bajo costo los recreos, favoreciendo el acceso al agua y generando un marketing social que permitiera que un alimento como el agua, que no tiene publicidad, sea vendido en el ambiente escolar. Incluimos la disponibilidad física de frutas en la mayor parte de los recreos y esas frutas estaban disponibles
en el momento en el cual los chicos querían acceder a ellas, pero con un costo mucho menor y que podía competir perfectamente con las opciones que se daban en el recreo. Modificamos también creencias, facilitando la posibilidad no solamente de que jueguen los chicos, sino que también jueguen las maestras. Autorizamos a través de cambios en el modelo económico de ese ambiente que la venta de las frutas del carro de frutas pudiera reponer materiales para jugar en los recreos y que eso hiciera que los recreos fueran un espacio más organizado. Desde el punto de vista de las creencias, incorporamos alimentos que habitualmente no eran parte del recreo o del espacio de alimentación y hicimos degustaciones con alimentos nuevos a los que habitualmente los chicos no estaban expuestos. Finalmente, modificamos algunas creencias como que el sobrepeso hace chicos fuertes y sanos a través de información que transmitíamos a las maestras y que las maestras eran capaces de educar a los niños luego de educarse ellas mismas primero. Trabajamos básicamente con modelos que pudieran modificarse a sí mismos y después ser capaces de modificar a los otros. La intervención de las creencias, las actitudes y las reglas escolares tienen mucho que ver con quienes las dictan. Y a partir de este programa aprendimos 4 importantes aspectos vinculados al ambiente. El primero tiene que ver con que el ambiente influye notablemente sobre el acto. ¿Y cómo lo demostramos? Lo demostramos con evidencia científica. El 50% del consumo de frutas pasó a estar en el ambiente escolar. Los niños cambiaron sus opiniones respecto de las frutas y las maestras cambiaron sus opiniones respecto del recreo. Consideraron que cuando un recreo está organizado y es activo, los niños tienen mucho menos chances de golpearse que cuando el recreo tiene un espacio libre y abierto en el cual la actividad se encuentra limitada. Al mismo tiempo, aumentamos a 15 minutos diarios la actividad física moderada a vigorosa que los chicos desarrollaban. Influimos sobre los gustos y las preferencias y cambiamos básicamente algunas creencias. La segunda lección muy importante que llegamos a concluir es que estamos tarde. Si nosotros vamos a influir con un programa que empieza a los 9 a 10 años, nos encontramos con que la población con la que estábamos trabajando tenía ya 55% de sobrepeso u obesidad. Con lo cual, el ambiente puede perfectamente ocupar un rol favorecedor en la evolución, pero siempre va a tener un rol preventivo, nunca va a tener un rol curativo. Entonces, lección número 3, tenemos que incorporar a las familias en el cambio. ¿Por qué? Porque los niños pasan menos del 50% del día en la escuela. Y si bien el ambiente escolar es muy importante, el ambiente del hogar compensa el resto de las actividades del día y debemos influenciarlo también. La cuarta lección es que para trabajar en los ambientes hay que tener la cabeza muy abierta, ser capaz de romper muchas reglas, de levantar muchas barreras y que todo lo que parece no cuestionable debiera serlo. Por ejemplo, esto. La mayor parte de los niños que se portaban mal se quedaban o sin el patio o sin la clase de actividad física. A partir de repensar reglas, creencias, actitudes
y disponibilidad es que podemos empezar a idear y a crear ambientes más novedosos. Con toda la experiencia de Salten aprendida, creamos Mini Salten. En Mini Salten empezamos antes, a los 5 y 6 años, incorporamos a las familias en el cambio y sostuvimos la evidencia científica de las variables ambientales que cuando eran modificadas servían y se podían sostener a largo plazo. En Mini Salten trabajamos básicamente dos componentes. El aprendido de Salten, que es sostener espacios saludables de juego, estimulantes, divertidos, tener maestras líderes de opinión educadas y formadas, pero agregamos el componente familiar. Y nos encontramos con la primer barrera. Las familias no tienen tiempo. Y ahí otra vez aparece mi equipo. Mira, te cortamos el elefante en pedacitos. Te dividimos al ambiente en partes. Lo analizamos y lo intervenimos. Pero inventarle tiempo a la gente, eso es absolutamente imposible. Ahí nos pusimos a pensar. Inventar tiempo no es posible. Pero podemos incluir a la tecnología en el cambio. La tecnología es democrática, llega ahora a la mayor parte de la gente y permite generar cambios a partir del conocimiento, modificación de creencias y modificación de actitudes sin necesidad de ocupar tiempo de trabajo o disponer tiempo que era dedicado a la familia. Y eso hicimos. Generamos un programa para modificar los ambientes del hogar a través de la tecnología. Salten está todavía en marcha y no tiene resultados, pero hay 200 familias que vienen trabajando todos los días con nosotros generando cambios. ¿Y cómo lo vemos? Porque la aplicación nos permite tener feedback. Y el feedback que tenemos en general es a través de dibujos, de juegos, de opiniones o de comentarios. Luego de hacer 2 programas y de ganar experiencia en modificar los ambientes, nos pusimos a pensar si bajo evidencia científica no éramos capaces de, como si fuéramos ambientalistas del entorno saludable, inventar algún tipo de métrica. Una métrica que nos permita catalogar al ambiente, que nos permita mostrar y decir, este ambiente tiene estos indicadores, este score, y le falta tanto para llegar a ser un entorno perfecto. Este es un ejemplo de un sistema de métrica para una alimentación segura y sustentable, donde se eligen 7 variables, se ponen adentro de un score y se puede hacer una medición objetiva y científica del ambiente en el que nos movemos. Para terminar, me gustaría volver a las bacterias. Y volver a las bacterias es una manera de decir que siempre vamos a estar atravesados por el entorno y que eso va a influir en nuestra evolución. Cuanto mejor sea el entorno, más saludable y más efectiva en términos de seguridad y bioseguridad, seguramente la evolución de nuestra especie como seres humanos va a ser muchísimo mejor. Quiero dejarles una última frase que la dijo una directora de una escuela cuando le mostramos los resultados de Salten. Dijo, todos nosotros somos responsables y ahora que sabemos no podemos mirar para otro lado. Muchas gracias. Muchas gracias, Irina. Vení que te acompaño. Gracias. La verdad que esta es la primera de nuestras grandes charlas.